Es el año 1532, en las tierras altas de los Andes, donde el aire es tan puro que corta los pulmones y el sol quema la piel, incluso en los días más fríos. Un noble inca, Túpac Hualpa, se encuentra en el centro de una tragedia que cambiará el destino de su pueblo para siempre. Este no es el relato de un simple guerrero, sino de un hombre cuya vida y muerte se convirtieron en un símbolo del poder, la resistencia y la crueldad desenfrenada. Túpac Hualpa, un líder respetado dentro del Imperio Inca, acaba de ser capturado por los conquistadores españoles tras la masacre de Cajamarca, un evento que marcó el principio del fin para una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Su captura no solo le arrebató la libertad, sino que lo condenó a un castigo tan inhumano que incluso los cronistas de la época, acostumbrados a documentar horrores, apenas se atrevieron a describirlo. Este es el tormento de la ceniza, un método de ejecución diseñado para destruir no solo el cuerpo, sino el espíritu de un pueblo entero. Prepárate, porque esta historia no es solo sobre un castigo brutal, es sobre la lucha de un hombre contra el colapso de su mundo. Una lucha que resuena con ecos de traición, honor y tragedia. Para entender la magnitud de lo que le ocurrió a Túpac Hualpa, primero debemos retroceder y sumergirnos en el corazón del Imperio Inca en 1532. Los incas, o Tahuantinsuyo, como ellos llamaban a su reino, habían construido una civilización que se extendía desde el sur de lo que hoy es Colombia hasta el norte de Chile. Un imperio de caminos de piedra, templos dorados y una organización social que maravillaba incluso a los europeos. En el centro de este mundo estaba el Inca, el soberano divino, hijo del sol, cuya palabra era ley. En 1532, ese Inca era Atahualpa, un hombre que había ascendido al trono tras una cruenta guerra civil contra su hermano Huáscar. Pero mientras Atahualpa consolidaba su poder, un nuevo enemigo llegaba desde el otro lado del océano. Los españoles, liderados por Francisco Pizarro, un hombre cuya ambición solo era igualada por su falta de escrúpulos. Pizarro y sus hombres, apenas un puñado de aventureros armados con arcabuces, espadas y una codicia insaciable, desembarcaron en las costas de lo que hoy es Perú con un objetivo claro: apoderarse del oro y la gloria que el nuevo mundo prometía. En noviembre de 1532, llegaron a Cajamarca, una ciudad enclavada en un valle andino, donde Atahualpa había establecido su campamento. Los incas, confiados en su superioridad numérica, decenas de miles de guerreros frente a menos de 200 españoles, y en las tradiciones de hospitalidad que regían su cultura, permitieron que Pizarro y su séquito entraran en la ciudad para una audiencia con el Inca. Lo que siguió fue una de las traiciones más infames de la historia. En la plaza principal de Cajamarca, los españoles tendieron una emboscada. Sin previo aviso, abrieron fuego con sus arcabuces y cañones, mientras los jinetes cargaban contra una multitud desarmada. En cuestión de horas, miles de incas yacían muertos o heridos, y Atahualpa fue capturado. Entre los prisioneros estaba Túpac Hualpa, un noble de alto rango, conocido por su lealtad al Inca y su habilidad como estratega militar. Túpac Hualpa no era un simple cortesano, era un líder carismático, un hombre que inspiraba respeto y temor entre los suyos. Su linaje lo conectaba con las familias más poderosas del imperio, y su presencia en el campo de batalla había sido clave en las guerras internas que precedieron la llegada de los españoles. Pero ahora, encadenado y humillado, se encontraba a merced de hombres que no entendían ni respetaban su mundo. Tras la masacre, los españoles no solo buscaban oro, querían control total. Atahualpa
Desesperado por salvar su vida, ofreció a Pizarro un rescate legendario: llenar una sala con oro y 2 con plata. Los españoles, deslumbrados por la promesa de riquezas inimaginables, aceptaron, aunque nunca tuvieron la intención de liberar al Inca. Mientras los incas recolectaban tesoros de todos los rincones del imperio, Pizarro y sus hombres comenzaron a consolidar su dominio, usando a los prisioneros nobles como herramientas para someter a la población local. Túpac Hualpa, sin embargo, no era un peón fácil de manipular. A diferencia de Atahualpa, cuya autoridad divina lo hacía intocable para muchos incas, Túpac Hualpa era un líder terrenal, alguien que podía unir a las comunidades dispersas y organizar una resistencia. Esto lo convertía en una amenaza. Los españoles, liderados por Diego de Almagro, un capitán conocido por su brutalidad, decidieron que Túpac Hualpa no podía ser simplemente encarcelado o ejecutado de manera ordinaria. Matarlo con una espada o un disparo sería demasiado rápido, demasiado limpio. Querían enviar un mensaje a los incas. Resistir era inútil y el precio de la desobediencia sería un sufrimiento inimaginable. Así nació la idea del tormento de la ceniza, un castigo tan cruel que incluso los soldados españoles, curtidos en las guerras de Europa y las masacres del Nuevo Mundo, se estremecían al presenciarlo. Imagina la escena en la plaza de Cajamarca, bajo un sol abrasador que ilumina las montañas circundantes y proyecta sombras largas sobre la tierra ensangrentada. Es finales de 1532 y Túpac Hualpa, debilitado por días de hambre y privación de agua, es arrastrado desde su celda improvisada hasta el centro de la plaza. La multitud, compuesta por incas cautivos, soldados españoles y algunos curiosos locales, observa en un silencio tenso. Los españoles han preparado un espectáculo y el protagonista es este noble inca, cuya resistencia los ha desafiado incluso en cautiverio. El castigo comienza con un acto de humillación. Los soldados despojan a Túpac Hualpa de sus ropas ceremoniales, tejidas con lana de vicuña y adornadas con plumas y oro. Para los incas, estas vestimentas no eran solo ropa, eran símbolos de estatus, de conexión con los dioses y la tierra. Desnudarlo es un insulto no solo a él, sino a toda su cultura. Luego, lo atan a un poste de madera, erigido en el centro de un círculo de piedras. Dentro de este círculo, los españoles han acumulado montones de ceniza caliente, recolectada de los fuegos que arden constantemente en su campamento. Estas no son cenizas frías, sino una mezcla de polvo ardiente y brasas que crepitan, lo suficientemente calientes como para quemar la piel con solo tocarlas. El tormento de la ceniza no es un castigo improvisado. Los españoles, conocedores de las creencias incas, saben que la ceniza tiene un significado especial en sus rituales. En la cultura inca, la ceniza a veces se usaba en ceremonias de purificación, como una forma de limpiar el espíritu o apaciguar a los dioses. Al convertir este elemento sagrado en un arma, los españoles no solo torturan a Túpac Hualpa, sino que profanan todo lo que los incas consideran sagrado. El proceso comienza cuando los soldados vierten cubos de agua fría sobre el cuerpo del noble, empapándolo de la cabeza a los pies. En un primer momento, el agua podría parecer un alivio bajo el sol implacable, pero es una trampa. El agua hace que la ceniza se adhiera a la piel como una pasta abrasiva, intensificando el dolor. Entonces, los españoles comienzan a arrojar puñados de ceniza caliente sobre Túpac Hualpa. La ceniza se pega al agua, formando una costra que quema y corroe la piel. Cada puñado es un nuevo tormento, y los gritos del noble resuenan en la plaza, aunque su voz nunca cede al llanto o la súplica.
Los soldados, algunos riendo, otros mirando con incomodidad, continúan cubriendo su cuerpo hasta que apenas es reconocible bajo una capa grisácea que humea bajo el sol. La ceniza no solo quema, se incrusta en las heridas abiertas, causando infecciones y un dolor que no se detiene incluso cuando la piel se enfría. Pero los españoles no se conforman con esto. Saben que la ceniza sola no matará rápidamente y su objetivo es prolongar el sufrimiento. Desatan a Túpac Hualpa del poste y lo obligan a caminar descalzo por un sendero cubierto de más ceniza caliente y brasas. Cada paso es una agonía. Las brasas queman las plantas de sus pies, mientras la ceniza adherida a su cuerpo sigue abrasando su piel. Algunos relatos, aunque fragmentarios, sugieren que los españoles añadían sal a la mezcla para intensificar el dolor, un truco que hacía que cada herida ardiera como si estuviera siendo perforada por agujas al rojo vivo. Los incas cautivos, obligados a presenciar el espectáculo, lloran en silencio, sabiendo que este castigo no es solo para Túpac Hualpa, sino para todos ellos. A pesar del dolor, Túpac Hualpa no se doblega. Los cronistas como Pedro Cieza de León, que más tarde escribirían sobre la conquista, mencionan que el noble mantuvo su dignidad, murmurando plegarias a Inti, el dios Sol, mientras caminaba. Su resistencia enfurece a Diego de Almagro, quien ordena el siguiente nivel del tormento. Lo atan nuevamente, esta vez boca abajo, suspendido sobre una pila de cenizas y brasas que arden a baja intensidad. El calor asciende, cocinando lentamente su cuerpo, mientras el humo denso llena sus pulmones, haciendo que cada respiración sea una lucha. La ceniza sigue adherida a su piel y las quemaduras se acumulan capa tras capa hasta que su cuerpo es una masa de carne abrasada. El tormento de la ceniza no es solo una ejecución, es un espectáculo diseñado para quebrar la voluntad de los incas. Los españoles saben que la resistencia de Túpac Hualpa podría inspirar a otros, así que prolongan su sufrimiento durante horas, quizás incluso días. Los registros son vagos sobre la duración exacta, pero sabemos que el noble no murió rápidamente. Su cuerpo, debilitado por el hambre, la deshidratación y las quemaduras, finalmente cedió en algún momento entre finales de 1532 y principios de 1533. Cuando murió, los españoles arrojaron su cuerpo al río, un último acto de desprecio para evitar que los incas lo honraran con un entierro adecuado. El tormento de la ceniza fue tan brutal que incluso los cronistas españoles, que no tenían reparos en describir decapitaciones, hogueras o desmembramientos, apenas lo mencionaron. Algunos, como Bartolomé de las Casas, lo aludieron en términos vagos, como si temieran que las palabras pudieran manchar su alma. Otros, como Cieza de León, dejaron solo fragmentos, describiendo el castigo como un horror que no merece ser recordado. Esta reticencia no era solo moral, era estratégica. Los españoles querían proyectar una imagen de superioridad moral y divina, y un castigo tan sádico no encajaba con esa narrativa. Por su parte, los incas, en un acto de resistencia cultural, se negaron a transmitir los detalles, dejando que el tormento de la ceniza se desvaneciera en las sombras de la historia. Pero la historia de Túpac Hualpa no termina con su muerte. Antes de ser capturado, había enviado mensajes a los líderes incas que aún resistían en las montañas, urgiéndolos a continuar la lucha. Su sacrificio, aunque devastador, inspiró a figuras como Manco Inca, quien lideraría una rebelión que mantendría a los españoles en jaque durante años. El tormento de la ceniza, aunque olvidado por muchos, dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de los incas, un recordatorio
de la crueldad de los invasores y de la fuerza de aquellos que se negaron a rendirse. Los castigos brutales no son exclusivos de la conquista. Viajemos ahora al siglo XVII, a las calles de Ámsterdam, donde las autoridades holandesas implementaban un castigo conocido como el collar de la vergüenza. Este no era un método letal, pero su propósito era similar: controlar a través de la humillación. El collar, un pesado aro de hierro que podía pesar hasta 10 kilogramos, se colocaba alrededor del cuello de los delincuentes, a menudo ladrones o estafadores, y se les obligaba a caminar por las calles mientras la multitud los insultaba y les arrojaba desperdicios. El collar estaba grabado con los crímenes del condenado, asegurando que su vergüenza fuera pública y duradera. Imagina a un hombre, Jan van der Meer, un comerciante que intentó estafar a un noble durante la fiebre del tulipán en 1637. Jan es capturado y condenado al collar. En la plaza del mercado, el herrero local le coloca el aro de hierro, que corta su piel y fuerza sus hombros a encorvarse. La multitud se reúne, algunos riendo, otros gritando insultos. Los niños le arrojan restos de pescado, mientras los adultos murmuran sobre su deshonra. Jan, que alguna vez fue un hombre respetado, camina durante horas, con el peso del collar desgarrando su cuerpo y su reputación. Al final del día, no solo está exhausto, su vida en la comunidad está destruida. Muchos como él abandonaban la ciudad, incapaces de soportar el estigma. El collar de la vergüenza, aunque menos cruel que el tormento de la ceniza, compartía el mismo objetivo: reforzar el poder de las autoridades a través del miedo y la humillación. Mientras los españoles usaban la brutalidad física para someter a un pueblo, los holandeses usaban la tortura psicológica para mantener el orden social. Ambos métodos eran manifestaciones de poder absoluto, diseñados para recordar a todos quién estaba a cargo. Curiosamente, el uso de la ceniza como arma no desapareció con los incas. En el siglo XIX, durante la colonización de Australia, los británicos emplearon un castigo similar contra los aborígenes que resistían su dominio. Los prisioneros eran obligados a arrodillarse sobre una mezcla de ceniza caliente y arena, quemando sus rodillas y manos durante horas. Este castigo, al igual que el de Tupac Hualpa, rara vez aparece en los registros oficiales, como si la historia quisiera borrar la evidencia de tanta crueldad. Pero los relatos orales de las comunidades aborígenes han mantenido viva la memoria de estos horrores, un testimonio de la resiliencia de los pueblos oprimidos. La historia de Tupac Hualpa es más que el relato de un castigo brutal. Es la historia de un hombre que, frente al fin de su mundo, eligió resistir. Su valentía no detuvo la caída del imperio inca, pero su sacrificio inspiró a otros a seguir luchando. El tormento de la ceniza, aunque olvidado por muchos, es un recordatorio de los extremos a los que el poder puede llegar cuando se siente amenazado. Al contar esta historia, le devolvemos a Tupac Hualpa un poco de la dignidad que los conquistadores intentaron arrebatarle, y nos recordamos a nosotros mismos que, incluso en los momentos más oscuros, la resistencia puede encender una chispa que nunca se apaga. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para más relatos de castigo, poder y tragedia. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Tupac Hualpa? ¿Resistirías, aún sabiendo el precio? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.